45. 11:45. Vamos a estar estudiando del 45 al final del capítulo. Bueno, antes de leer vamos a orar. Ahí cuando ya todos tengan el lugar. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque otra vez podemos abrir tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque transforma nuestros corazones cada vez más para ser como Cristo. Te pido que me ayudes a poder transmitir lo que hablaste en mi corazón, lo que dice el pasaje, para que todos, Señor, podamos ser transformados cada día más y las personas que no te conocen, Señor, pasen de muerte a vida. Señor, gracias por tu salvación tan grande, gracias por Cristo. Gracias, Señor, por los hermanos de Madrid, Señor, que están allá. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos a través de este medio. Te pido que estés cuidando tanto las conexiones como las mentes, los corazones, para que estemos siempre atentos, Señor, a escuchar tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con la lectura. Vamos a ir leyendo del versículo 45 en adelante. 11:45, Juan 11:45. ¿Estamos todos ahí? Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Versículo 54 dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿Nos vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Muy bien. Este es el texto que vamos a estar considerando esta noche. Viendo dónde quedaron ustedes, dónde seguía el estudio, antes de esto fue el milagro que Jesús hizo en la vida de Lázaro. Lo resucitó a Lázaro. Es algo que por ahí lo leemos tanto, lo decimos tan, sí, Jesús resucitó a Lázaro. Pero Jesús resucitó a un muerto, una persona que estaba realmente muerta hace días, lo volvió a la vida. Por lo impactante que todo fue esa cena, como lo explican los versículos anteriores, que estaba atado, ya con olor, todas esas cosas que a veces estamos tan acostumbrados a leerlas que perdemos el asombro, perdemos lo que significa que Jesús resucitó a un muerto, una persona a un cuerpo putrefacto le dio vida, algo que nunca de nosotros alguien vio. Jesús en este caso hace un despliegue grande, gigante de poder, hace que total uso de la autoridad como Dios para hacer lo que quiere y resucita a Lázaro de una manera totalmente milagrosa y sobrenatural. Vemos antes de lo que estábamos leyendo en los versículos anteriores cómo él ora a Dios primero para que las personas vean la gloria de Dios, para que las personas vean el poder de él, para que crean que Jesús era el enviado de Dios. Tenía una meta clara en ir, en los versículos anteriores, en el 17, en el 28 más o menos también, se ve cómo Jesús ya iba con una meta clara. Cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, que
después que murió, estaba todo planeado por Dios, no era que se iban escapando de las cosas de la mano, sino que Él ya iba con una meta clara, ¿sí? Para que crean y para que Él sea glorificado. En el versículo 11, me parece, ahí ya le avisan que, que Lázaro ya duerme, ya Él dice voy a despertarle. En en gran parte del capítulo anterior va diciendo la meta y el fin con el que Él hizo todo lo que hizo, ¿sí? Con la resurrección de Lázaro. Entonces, una vez que Él hizo ese despliegue de poder tan grande, hubo obviamente reacciones. Sería imposible que en ese tiempo, bueno, en este tiempo igual, en este tiempo seguramente se hubiera grabado, estaría en Instagram, en Facebook, en todos lados, el video de la resurrección de Lázaro. Y como tan milagro, tan grande, hubo repercusiones. En el versículo 45, acá nos empieza a nombrar qué pasó después de eso, después del milagro tan grande. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Jesús estaba ya Jesús fue, perdón, estaba conjugando mal el verbo, Jesús fue para que creyeran en Él, para desplegar su gloria, para que la gente vea la gloria de Dios. Y se cumplió en ellos. Ellos creyeron en Él, ellos creyeron en Jesús. Creyeron que Jesús era enviado de Dios, creyeron, no sabemos si para salvación o no, porque como ya vimos en el capítulo 8, por ejemplo, en el 10, y un poco antes igual, veíamos que muchos creían en Él, pero no realmente. Si se acuerdan, por ejemplo, esto lo vimos en el capítulo 6, me parece, que muchos creyeron en Él, pero Jesús no se fiaba de ellos. Eso lo dice también en el versículo 1 y 2, capítulo 1 y 2. Entonces, acá la Biblia nos dice que creyeron en Él. No podemos decir que creyeron para salvación, porque la Biblia no especifica eso, pero creyeron. Vieron este milagro grande y creyeron en Jesús. Seguramente sí, creyeron para salvación. Porque en el versículo 46 empieza a diferenciarlo de otro grupo. Empieza a decir, pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Esto significa que fueron enseguida a la autoridad. Ellos sabían que Jesús ya tenía conflictos con los fariseos, con las autoridades, y fueron a decirle, seguramente no con las mejores intenciones. No creo que hayan ido a decirle que esto era todo bueno, ¿sí? Por lo que vemos más adelante. Vemos entonces estas dos reacciones ante un milagro tan grande, dos reacciones totalmente diferentes. Una que creyeron en Él y otras que fueron a decirle a los fariseos enseguida. Pero lo que nunca se discute, nunca se pone en duda es el milagro en sí. El milagro fue hecho, un milagro contundente, un milagro totalmente visible y de testimonio. Ellos fueron enseguida a decirlo a los otros. Entonces no fue un problema, ellos no creyeron por falta de pruebas, sino que no creían porque eran incrédulos, por la rebeldía de su corazón, directamente. Entonces, vamos al versículo 46. Estos que no creyeron fueron a los fariseos, y como dije recién, no fue un problema de información, no fue que a ellos les faltaban pruebas para creer que Jesús era el Cristo, sino que por la rebeldía de su corazón ellos no creían en Jesús. Esto es algo que Jesús lo viene diciendo, Jesús lo dijo, por ejemplo en Lucas 16:31, no hace falta que lo busquen, Jesús cuenta el relato del rico y Lázaro, y les dice lo siguiente: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esto lo dijo en Lucas 16:31. Entonces, la dureza del corazón del hombre es tan grande que, y con un milagro de esas características, se derrite, por decirlo así. Es una piedra. Hasta que Dios no obra, eso sigue siendo una piedra. Entonces, este grupo de personas, ellos no creyeron, ellos vieron este milagro tan grande y se fueron a decirle a las autoridades, a los fariseos, que ya era evidente, ya venimos viendo hace varios capítulos, que vienen persiguiendo vehementemente a Jesús, ya lo confrontan, en cada enseñanza que hace lo confrontan, y siempre están buscando que Él se equivoque, que Él diga algo para poder agarrarlo.
En el versículo 47, dice: entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Acá no ponen en duda, si vemos, no dice hacen señales falsas, este hombre hace cosas que son dudosas, hace muchas señales. Realmente este hombre tiene poder, realmente este hombre, Cristo, hace cosas sobrenaturales, que ellos por su incredulidad no quieren reconocer que es el Cristo, obviamente. Ellos no ponían en duda sus milagros, los señales, ni nada de eso. Pero no aceptaban a Cristo como enviado de Dios. Cada vez que Cristo decía que Dios era su Padre o que era enviado de Dios, ellos rechinaban, a ellos no les gustaba para nada. Entonces ellos obviamente más adelante vamos a ver que hasta quieren matar a Lázaro, imagínense, o sea, tanto el enojo que tienen que lo quieren matar. A Lázaro que lo había resucitado. Tanto es el corazón del hombre es tan malo realmente que vemos en Colosenses dice que antes éramos enemigos en nuestra mente. Ellos eran enemigos en su mente, su cuerpo, lo tenían ahí y eran enemigos de Cristo. Entonces vamos viendo cómo se va armando el panorama. Desde un milagro tan grande, vemos cómo algunos creen, algunos van y creen a Cristo, y otros van a las autoridades, al concilio, a los fariseos, seguramente los saduceos, que eran como la parte alta de la sociedad, los sacerdotes, y vamos a ver ahora las personas que van apareciendo. En el versículo 48 vemos que ellos dicen lo siguiente: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos razonaban de la siguiente manera: si la gente sigue creyendo en Jesús, van a venir los romanos, nos van a sacar nuestro templo, nuestra ciudad, cosas que ellos decían que eran nuestras. Eran primero que el templo era, cuando dice nuestro lugar se refiere al templo, pero también puede ser su estatus. Ellos eran gente con un estatus muy alto en la sociedad, tanto político como económico, eran los más ricos, y seguramente como en la política vemos que recontra corruptos, había 2 sumos sacerdotes, y cosas así muy raras. Y ellos no querían eso, no querían que la gente crea en Jesús, porque ellos creían que debilitaba su estatus, debilitaba su corrupción que tenían. Obviamente todo esto disfrazado con una forma de piedad, por decirlo así, porque ellos hacían esta maldad negando todas las cosas que Cristo hacía. Entonces, vemos que este es su razonamiento. Ellos decían: si mucha gente cree en Jesús, vamos a perder todo lo que tenemos. Ya metían a los romanos, nos van a sacar todo. Y estaban como siempre dudando en eso. Entonces acá aparece alguien, dice, entonces en el versículo 49, seguimos leyendo: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Caifás entonces toma el mando de la situación, toma la cabecilla, se forma ahí como líder de esa junta, une todas las intenciones previas que tenían los fariseos, los saduceos también en varios lugares. Entonces él como que toma eso, toma la posta en ese grupo que se armó. Él quiere poner fin a los intentos previos, él quiere ya definir esto. Él acá dice: vosotros no sabéis nada. Eso demuestra una forma de alguien prepotente, alguien, bueno, esto se va a hacer así, ustedes no entienden nada, pueden decir. En el versículo 50 dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él seguía hablando entonces: Jesús tiene que morir por el bien de la nación, por el bien de todo lo que tenemos, todo nuestro status quo. Él tiene que morir. Estas palabras seguramente unieron todos los que estaban ahí, que querían matar a Jesús, todos los que estaban en contra. Sus palabras seguramente se formó un grupo, se formó todas las intenciones previas que tuvieron de matar a Jesús, se juntaron en un solo equipo, por decirlo así, el equipo que iba contra Cristo mismo. Entonces esta actitud que llevó adelante empezó a decir estas cosas, que era necesario que Él muera por el pueblo, porque si no,
volviendo a lo que antes decían ellos, toda la nación va a perecer, todo lo que tenemos va a desaparecer. En el versículo 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Otra versión dice, del 51, que esto no salió de él. Después, la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, dice, pero esto no lo dijo de su propia iniciativa. Él ya empieza a proponer un plan, matar a Jesús, que él debe morir por todo el pueblo. Él ya empieza a decir que un hombre tiene que morir. Empieza a decir cosas que nosotros de este lado ya empezamos a conocerlo, capaz. Un hombre que muere por el pueblo, pero para ellos era el plan maligno perfecto para ir en contra de Cristo. Remarca que un hombre tiene que morir. Remarca, lo hace parecer de una forma patriota, quizás de una forma sumamente religiosa, defendiendo su posición económica, su posición de poder que tienen. Y él, como sumo sacerdote, profetiza que Jesús tenía que morir. Vemos entonces cómo ya en el versículo siguiente dice, y no solamente por la nación, ella empieza a agregar a todos, él empieza a decir, este hombre tiene que morir porque si no vamos a perder todo, va en contra de todo lo que nosotros decimos creer, de todo lo que pensamos. Y no solamente por esta nación, ya un poco más empieza como a dar un discurso medio político para todos, seguramente ahí con aplausos y todas esas cosas, toda esa fanfarria, sino que también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y el versículo 53, como que ya se toma ahí una decisión. Entonces acordaron matarlo. Ya antes, en Juan 5:16, vimos cómo querían agarrarlo. En Juan 7:32 también. Juan 8:59 también. Juan 9:22 y Juan 10:39. Son todas las veces, 5 veces que leímos. 5 veces que leímos que querían matar a Jesús, que buscaban agarrarlo, que querían atraparlo, que buscaban ocasión para atraparlo. Eso ya lo vimos anteriormente. Pero acá como que ya se consolida en grupo, se consolida, esta forma ya precisa, ya dijeron, acordaron matarlo. Vemos más adelante que después ya lo buscaban, que ya pedían información. Ya estaba concreto, ya estaba totalmente en marcha este plan de que un hombre muera por el bien del pueblo. Eso es lo que ellos decían, que si muere Jesús, todos sus problemas iban a desaparecer, que los romanos no lo iban a sacar, porque ellos decían, si no van a venir los romanos. Entonces, el plan de ellos era ese, que si moría Jesús, no le iba a pasar nada a ellos, ni en la ciudad, ni al templo. Entonces cerraron en conjunto esos objetivos, tanto los saduceos, los sacerdotes, los fariseos, todo el concilio que tenía ya iba en contra de Jesús. Vemos entonces cómo Caifás dijo estas palabras, dijo que el versículo nos dice el 51 que esto no salió de sí mismo tampoco. Después de esto, todo esto pasó en Betania, Jesús estaba en ese momento, estaba ahí. Estaba en Betania, y dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, porque el plan ya estaba en marcha, ya lo estaban buscando, ya era de público conocimiento que iban en contra de Jesús, no solamente de un malestar de discutirle cuando él hablaba, sino que ya querían agarrarlo, ya querían matarlo. Entonces, del 54 al 57 nos narra cómo él ya se empieza a mover, ya cuando se va a una ciudad llamada Efraín, y después, estaba cerca de la Pascua, y antes de eso, él ya se movía con cautela, ya podemos ver en los versículos paralelos cómo se movía, pero él ya estaba con cautela, ¿por qué? Porque ya querían atraparlo, ya querían matarlo de una forma consciente y directa. Vamos a ver entonces, como centro del pasaje, me llamó la atención, del 49 al 52. Las palabras de Caifás, las palabras que dijo, es raro que veamos las palabras de alguien que está en contra de Cristo, pero estas no son palabras que lo obligaron a decir a él, no son palabras que él
no sabía lo que decía, sino que él fue consciente y responsable de ir en contra de Cristo, consciente y responsable de decir estas palabras, de decir que Jesús tenía que morir, de planificar la muerte de Dios, de Jesús. Vemos entonces que con el paso de la historia este plan no resultó porque ellos mataron a Jesús y los romanos también destruyeron Jerusalén, en el año 70 destruyeron el templo, o sea que su plan no tenía relación con lo que iba a pasar. Pero vemos entonces, nosotros un poco lo podemos conocer. Vemos este pasaje y empezamos a ver destellos, empezamos a ver ideas que quiere significar. ¿Qué conocemos nosotros? Que Jesús murió por un pueblo. ¿Qué conocemos nosotros? Que Jesús murió para salvación. No conocemos o no vemos como un plan malvado, sino como qué es lo que conocemos, qué es lo que celebraron hace un ratito ustedes, el Evangelio, la cena. Jesús murió por un pueblo, por nosotros. Vemos cómo este plan que ellos hicieron, como sus miedos, es la esperanza nuestra. Vemos cómo todo este plan maligno que tenían de ir en contra de Dios, en contra de Cristo, es nuestro mayor tesoro. Pero antes de llegar ahí, vemos cómo él profetizó esta muerte, cómo él, como sumo sacerdote y como yendo en contra de Dios, dijo estas cosas, que de la perspectiva de Juan, está como el 51 es como una nota que podría ponerse, que dijo, esto no lo dijo por sí mismo o esto no salió de él, sino que él profetizó que Jesús había de morir por la nación, como realmente lo hizo. Vemos entonces como un plan maligno, como un plan diabólico, un plan lleno de pecado, de odio hacia Dios, resulta en algo bueno. No es la primera vez que vemos esto en la Biblia, ni la única vez. Vemos la historia de José, como él en Génesis 50:20, por ejemplo, no hace falta que lo busquen, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vemos ese ejemplo, como algo parecido, todo un entramado de cosas malas contra José, Dios lo usó para bien. Acá vemos lo mismo, estos planes perversos Dios lo usó para salvación de todo el mundo. Quiero que veamos principalmente dos puntos. El primero, en este texto vemos la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que tiene el control total, el poder sobre todas las cosas, que no hay nada ni nadie sobre él. No hay estructura política, ni religiosa, ni voluntad tan grande para ir en contra de Dios. Vemos la soberanía de Dios al usar todas estas cosas que nosotros pensamos, tienen el plan perfecto para matar a Jesús. El que usó todo eso para bendición fue Dios. A eso no se le escapó a Dios, eso no lo agarró por sorpresa. Él convirtió la blasfemia de estas personas en su propio propósito, en sacrificar a Cristo para nosotros, para nuestra salvación. Su voluntad se cumplió, lo que estaba desde antes de la fundación del mundo, la salvación de su pueblo, se cumplió. La ira y la maldad de las personas resultó en el cumplimiento de su voluntad. Vamos a leer Hechos 2:23. Ahí cerquita. Hechos 2:23. Está hablando el apóstol Pedro y dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de los inicuos, crucificándole. A este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo este plan que se estaba armando en este momento que estamos viendo en Juan, no lo agarró por sorpresa a Dios ni a Jesús, sino que ya estaba determinado, Él usó eso para su gloria. Y es sorprendente cómo Él usó todo eso que parece tan malo, que fue tan malo, tan blasfemo, ellos fueron responsables por sus acciones, pero Él usó todo eso para gloria de Él y para salvación nuestra. Vamos a Hechos 3:18, ahí a la vuelta de la página. Hablando de lo mismo, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Eso está en Hechos 3:18. Seguimos viendo
cómo Dios en su soberanía usó eso, usó la maldad del hombre para salvación nuestra. Lo repito porque es sorprendente, la verdad que es difícil de pensar, difícil de imaginar cómo esa situación tan perversa de un concilio de gente, de poder político, poder económico, todo ese plan era para su gloria. Él estaba bajo control de esa situación. También vamos a ver Hechos 4, 27 y 28. Ahí nomás. Hechos 4, 27, 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Este es nuestro Dios, este es el Dios que adoramos, el Dios que nos salvó, un Dios que tiene todas estas situaciones bajo control. En este último texto que leímos está Pedro orando y dice por cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. No, ellos pensaban que estaban haciendo el plan perfecto, Caifás con el concilio, pero estaban haciendo Dios en un punto. Vamos a ver entonces que Dios no es soberano de una forma fría, de una forma calculadora, de una forma así que maneja todas las cosas sin tener en cuenta nada, sino que Él nunca pierde su amor, nunca pierde su justicia, nunca pierde su misericordia, nunca pierde su bondad. Él es soberano en estas cosas, como todo lo que vimos, todo lo que pasó, pero siempre llevándolo por el bien de nosotros, por el bien de sus escogidos, del bien de todas las personas que iban a creer en Él. Él nos salvó entonces por su gran amor, por su misericordia. Él llevó toda esa situación horrible que estuvimos leyendo, que estuvimos viendo, cómo planeaban matar a Cristo, y la convirtió en bien para nosotros. Hay varios textos que hablan acerca de la soberanía de Dios. Yo elegí 3, se los leo así, no hay problema. Uno es Proverbios 16, 4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Vemos cómo Jesús está en contra aún de lo que vemos como impío, como malo, como blasfemo, en este caso, ellos yendo en contra de Dios. Y todas esas cosas las hizo Dios. Otro texto, Job 23, 13. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Hablando de Jehová. Este es el Dios que tenemos, este es el Dios que nos salvó, un Dios soberano, un Dios que está en total control de todas las cosas, y lo que Él quiere hacer, lo hace. No hay nadie que pueda decirle, no lo hagas, o por qué lo haces, o por ahí las situaciones que vemos, que van para una forma, que pensamos que todo se desborda, realmente está bajo la soberanía y el control de Dios, todas las cosas. Salmo 115, 3 también dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso hacer ha hecho. Todo lo que sucedió, Dios lo quiso hacer, Dios lo permitió, Dios dejó que pasara. Aunque nosotros no lo entendamos, de este lado de la eternidad, me gusta cómo lo explica un predicador que dice que vemos como si fuera un tejido al revés, todo con los hilos para afuera, todo raro, todo feo, no entendemos, parece que es un desorden, parece que es cualquier cosa, pero cuando estemos en su gloria vamos a ver el tapiz, por decirlo así, del otro lado, y vamos a ver un patrón hermoso, un dibujo hermoso que glorifica a Dios, vamos a entender todas las cosas por qué pasaron, todas las cosas por qué fueron de esa manera. No estamos entonces, como vimos en este texto, aunque parezca este plan el plan más grande para ir en contra de Cristo, que parece algo que iban con toda su furia, con todo su odio hacia Cristo, eso estaba en manos de Dios. Y también por los textos que vimos acerca de la soberanía de Dios, Dios está en control de todas las cosas. Dios realmente no se le escapa nada, todo lo que pasa, pasa porque Dios lo permite de esa manera. Así no entendamos, así
no comprendamos algunas cosas, pasa porque Dios quiere que pase. Nada, no hay ni un átomo, como dice un escritor, que esté fuera de la soberanía de Dios. Si fuera así, no sería Dios, porque hay alguien que está en contra de Dios. Entonces, primero vimos en este texto la soberanía de Dios. Y también, el segundo punto que quiero que veamos es el evangelio de la soberanía, ¿sí? En Hechos 2:23, volvamos un cachito ahí. Hechos 2:23, de vuelta. Dice que esto fue un plan determinado, un plan premeditado, un plan pensado por Dios en toda su sabiduría, en su inteligencia infinita, que nadie más podría pensar, nadie más podría haber imaginado esto, nadie más podría haber pensado en un plan tan maravilloso, tan inteligente, tan sabio, tan misericordioso de salvar a pecadores, de Él encarnarse, hacerse hombre y morir por nosotros, de ser un hombre perfecto, sin pecado, de vivir una vida que nosotros no podríamos. Su plan siempre fue soberano, nada se salió de control, ni las tentaciones del diablo, ni las agresiones de los que estaban en contra de Jesús, ni este concilio, ni aún cuando lo mataron, ellos pensaban que habían ganado, pero estaban cumpliendo la voluntad de Dios, sin saberlo, obviamente. Entonces, el Evangelio, nuestro Evangelio, el Evangelio de verdad, el Evangelio bíblico, es un Evangelio de la soberanía de Dios. Era necesario que Cristo muera por nosotros. En el Evangelio, entre tantas otras atributos, vemos muchos atributos en el Evangelio, vemos la soberanía de Dios, vemos un despliegue de su gloria, vemos cómo actúa en cada vida, con cada persona que se va arrepintiendo, vemos su soberanía, su amor, su misericordia, su justicia en Cristo. Y eso tiene que ser de alabanza para nosotros. Él realmente murió por nosotros, Él realmente vivió una vida sin pecado y Él fue a morir por nosotros. Aunque en las situaciones que estaban viviendo ahí, capaz para las otras personas pensaban que se estaba yendo todo de control, que lo iban a asesinar, que se iba a destruir todo. Dios estaba en control absoluto y permitió y dirigió todo eso para su gloria, para que Cristo llevara la ira que tiene que caer sobre nosotros. En 2 Corintios 5:21, no lo busquen, se lo leo yo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tantos textos por ahí que leemos, tanto como la resurrección de Lázaro o los milagros, nos acostumbramos tan rápido a estas cosas que ya parecen, sí, Él murió por nosotros, resucitó Lázaro. Y perdemos la profundidad que tiene eso, perdemos el asombro que tenemos de conocer a Dios, de entender esas cosas. Eso pasó de verdad, como pasó de verdad que un muerto resucitó, que Jesús resucitó un muerto, lo mismo fue que una persona justa, una persona recta, una persona sin pecado, murió por nosotros, por nuestra culpa, por todo nuestro pecado. Y nosotros, por fe, nos agarramos a eso, nos agarramos al sacrificio perfecto de Cristo, a un evangelio que de una forma soberana y completa dirigió todas las cosas para salvarnos. Y eso tiene que llevarnos a adoración, tiene que llevarnos, como recordaron en la cena, que fue todo por nuestra culpa y que fue para nosotros, para nuestra salvación. Entonces, los dos puntos que quería mostrarles y que veamos en este texto eran esas dos cosas. Primero, la soberanía de Dios, que Dios tiene control de todas las cosas. Así no lo entendamos y vivamos cosas que no sepamos qué son o por qué nos pasa esto. Dios es soberano y Dios tiene el control de eso. A veces nos damos cuenta de eso cuando pasamos una cosa y decimos, sí, Dios, lo admitimos ahí, decimos, Dios tenía el control de todo. Pero es difícil admitirlo cuando estamos pasando, decir, uy, me está pasando esto, bueno, Dios tiene el control de todo. Por ahí es más difícil decirlo en el momento. Pero cuando lo pasamos, a veces lo reconocemos más fácil.
Tenemos que hacerlo en todo momento. Dios tiene el control y la soberanía en las pruebas, en las dificultades. Hasta en esta pandemia que estamos viviendo no fue sorpresa. Dios en su soberanía lo dispuso así. No sabemos por qué. Se han ido hermanos en la fe, se han ido familiares capaz. No sabemos por qué, pero Dios sabe. Así parezca el peor plan del mundo, el plan más malvado y maligno como era matar a Cristo, eso sigue estando todo en manos de Dios. Dios es un Dios soberano que no se nos escapa nada. No se le escapa nada. ¿Qué significa que Dios sea soberano entonces? Que podemos orarle, que podemos ir, una frase que siempre así como se dice, ¿para qué orar si Dios es soberano? Y la respuesta es, ¿por qué no orar si Dios es soberano? ¿Por qué no orarle a un Dios soberano que tiene el control de todo? Entonces, como sus hijos, como personas que nos arrepentimos y creemos en Cristo, que Él nos salvó, podemos admitir este control que antes rechazábamos, este cuidado que tiene Dios de nosotros. Podemos llevarle nuestras oraciones, nuestras cargas a un Dios soberano. No es un Dios chiquito, como a veces solemos decir en la escuela dominical, no es un Dios de bolsillo, no es un ídolo de madera, no es una persona como nosotros con pecado. Él es mucho más grande de lo que podemos pensar e imaginar, y por eso tenemos que llevarle nuestras cargas, porque Él es un Dios soberano. Él realmente mandó a morir a Cristo por nosotros, en un plan soberano. El segundo punto que vimos, entonces primero, Dios es soberano, y un evangelio de la soberanía de Dios. Vamos a decir, entonces el evangelio que tenemos, el evangelio que amamos, el evangelio que nos salvó, es un evangelio de la soberanía. Realmente Cristo mandó, condujo toda la historia, si empezamos en Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver cómo termina la historia, en gloria de Cristo, en gloria de lo que hizo por nosotros. Todo lo que pasó, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, guerras, no sé, un montón de guerras, cosas que pasaron, cosas que no se entienden, en el Nuevo Testamento vemos cómo refleja en Cristo, cómo refleja en su gloria. Lo mismo va a pasar con nuestra historia. Cuando pase toda la historia, lo que va a quedar, lo que va a glorificarse, es Cristo, es su soberanía, cómo Él fue glorificado a través de la humanidad. Entonces, hermanos, batallemos en nuestros corazones, en nuestra mente, en querer disminuir a Dios, en querer pensar que Dios es más chico. Obviamente no vamos a entender en su totalidad cómo es Dios de grande, de soberano, de perfecto, de justo, porque es como meter el océano, todo el mar, en un vasito. O sea, no, es imposible. Pero esforcémonos en estudiar su palabra, en no dejar de maravillarnos de todo lo que vemos, en no dejar de maravillarnos y de confiar en Él, en su soberanía, y que todas estas palabras, que son el corazón del Evangelio, es un Dios soberano que desde antes de la fundación del mundo hizo un plan para salvarnos a nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Esforcémonos en eso, en no dejar que la incredulidad gane terreno en nuestros corazones, en nuestras mentes, y pidámosles a Dios, a este Dios soberano, que cada vez nos santifique más, que nos hable a través de su palabra, para que podamos ser como Cristo. Entonces esto, hermano, lo que quería compartirle esta noche, en el mensaje, en el texto de hoy, que Dios es un Dios soberano, que las situaciones que podamos estar atravesando Él las controla, y que el Evangelio tan grande y tan amado para nosotros, un acto y la soberanía perfecta de Dios, porque Él lo quiso hacer así, y por su gracia y misericordia lo hizo así, y hoy podemos alabarle por eso, podemos estar juntos como un cuerpo. Vemos cómo la preocupación de los judíos, cómo se dio vuelta a todo. Ellos estaban preocupados porque los romanos iban a hacer esto, la gente iba a creer en Jesús, le iban a destruir los romanos, y iba a ser como una catástrofe que para nosotros fue la salvación más grande de nuestra vida, la salvación que nos salvó de la ira de un Dios santo. Entonces quería compartirle eso, hermanos, esta noche. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque sos un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo control, Señor, bajo tu perfecta voluntad, tu perfecto juicio, tu perfecto amor. Gracias porque vemos en este pasaje cómo los
los fariseos y las personas que estaban en contra de Cristo, Señor. Vos usaste ese plan que hicieron ellos para tu gloria, para salvarnos. Gracias, Señor, por esto, porque podemos leer tu palabra, podemos estudiarla. Señor, te pido que llegue siempre a nuestros corazones, que no quede como un conocimiento solamente, sino que pueda, Señor, transformar vidas, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Te damos gracias por esto. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.